Imagínate que tienes una de las voces más hermosas de los últimos tiempos. Tienes una carrera que ha conquistado el mundo y un espíritu indomable que ha inspirado a millones de personas. Ahora imagina ver esa voz silenciada por una enfermedad rara y devastadora. Esta es la historia de Celine Dion, una mujer que no solo ha tocado nuestros corazones con su música, sino que ahora nos enseña una nueva lección de fuerza y resiliencia en su batalla contra el síndrome de la persona rígida. En este video te contaré la valiente lucha de Celine contra una de las enfermedades neurológicas más raras del mundo, que solo es adquirida por una persona entre 1.000.000. Te contaré cómo Celine Dion está enfrentando el desafío más grande de su vida y cómo su espíritu inquebrantable sigue siendo una luz de esperanza para millones de personas. Celine Dion, las historias de Jazmín. Celine Dion nació el 30 de marzo de 1968 en Quebec, Canadá. Fue la menor de 14 hermanos en una familia humilde pero llena de amor y música. Desde niña, Celine mostró un talento innato para el canto. A los 5 años ya cantaba en el pequeño piano bar de sus padres, donde la música era una parte integral de la vida familiar. Su infancia estuvo marcada por el apoyo incondicional de su familia y un entorno que fomentaba su pasión por la música. A los 12 años, la vida de Celine cambió cuando su madre y uno de sus hermanos enviaron una cinta de su interpretación a René Angelil, un conocido productor musical canadiense. René quedó tan impresionado por la voz de Celine que hipotecó su propia casa para financiar su primer álbum, La Voz del Buen Señor. Esta arriesgada apuesta fue el primer paso en una carrera que pronto se dispararía hacia el estrellato. Desde ese momento, René se convirtió no solo en su manager, sino en su mentor y guía en el camino hacia el estrellato. Bueno, también se convirtió en el gran amor de su vida, pero más adelante te contaré esa parte de la historia. Después de ganar popularidad en su país, Celine Dion tenía un nuevo objetivo: conquistar el mercado internacional. En 1990 lanzó su primer álbum en inglés, Unison, que incluyó el éxito Donde late ahora mi corazón. Esto marcó el comienzo de su ascenso al estrellato mundial. Debido a la gran fama que estaba adquiriendo, Celine Dion hizo una pausa en su carrera de 18 meses para mejorar su imagen. Se arregló los dientes, el peinado y el vestuario, además de tomar clases en inglés, pues el idioma con el que había empezado a cantar era el francés. El verdadero estallido de su fama llegó en 1992 con su interpretación de La Bella y la Bestia para la película de Disney. La canción ganó un premio de la Academia y un Grammy, consolidando a Celine como una de las voces más poderosas y emotivas de la música contemporánea. En los años 90 y principios de los 2000, Celine continuó lanzando álbumes de éxito, como Let's talk about love. Bonsoir, Paris. Pero sin duda la canción que se metió al hogar de todas las personas fue My Heart Will Go On para la banda sonora de Titanic. Esta canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de todos los tiempos, consolidando su estatus como una superestrella internacional. A lo largo de los años, la relación profesional entre Celine y René, su manager, se volvió más íntima y estrecha. Juntos alcanzaron éxitos extraordinarios, pero con el tiempo su conexión fue más allá de lo profesional. A medida que Celine crecía, también lo hacía su afecto por René. En 1987, cuando Celine tenía ya 19 años, la pareja empezó una relación sentimental. Sin embargo, mantuvieron su relación en secreto durante varios años debido a la diferencia de edad. Él le llevaba 26 años y les preocupaba que el público no lo entendiera. Seguramente ella se enamoró de él siendo una niña, pero supieron esperar el tiempo adecuado para que ella fuera mayor de edad y así poder comenzar una relación sentimental. En 1991, cuando Celine tenía 23 años, la pareja decidió finalmente hacer pública su relación. Celine declaró: "Cuando eres feliz, quieres gritarlo desde los tejados". De hecho, en su álbum El color de mi amor, Celine le dedicó a René la canción El poder del amor, dejando claro que su relación era algo profundo y auténtico.
El 17 de diciembre de 1994, Céline y René se casaron en una lujosa ceremonia en la Basílica de Notre-Dame en Montreal. La boda fue un evento espectacular, digno de una gran estrella. Céline vestía un impresionante vestido de novia de seda con una tiara de cristal. La boda fue un evento seguido de cerca por los medios de comunicación y los fans, que celebraron la unión de la pareja con gran entusiasmo. Este matrimonio marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Céline, una etapa llena de amor. Céline y René enfrentaron desafíos y momentos difíciles. En 1999, René fue diagnosticado con cáncer. Esta noticia fue devastadora para la pareja, pero juntos enfrentaron la enfermedad con valentía. Céline decidió poner en pausa su carrera para estar al lado de René durante su tratamiento, mostrando el amor incondicional que le tenía. En 2000, después de una intensa batalla contra el cáncer, René entró en remisión y la pareja decidió renovar sus votos matrimoniales en Las Vegas. Esta renovación de votos fue un testimonio de su verdadero amor y de su determinación para superar cualquier obstáculo juntos. Otro sueño que compartían Céline y René era el de formar una familia. Después de varios intentos fallidos de concebir, la pareja recurrió a tratamientos de fertilidad. En enero de 2001 nació su primer hijo, René Charles Angelil, llenando de felicidad a sus padres que tanto lo deseaban. Fue precisamente tras el nacimiento de su primer hijo cuando Dion reveló que había almacenado otros óvulos fertilizados y que planeaba algún día darle un hermano a su hijo. Después de varios intentos fallidos y un aborto espontáneo, el 23 de octubre de 2010, a los 42 años, Céline dio a luz a los gemelos Eddie y Nelson. René para ese entonces ya tenía 68 años, se sentía muy feliz y orgulloso, y lo único que deseaba era tener tiempo para poder brindarles mucho amor a sus hijos. Cuando Céline sentía que tenía todo lo que deseaba, éxito en su trabajo y una hermosa familia, sucedió algo que lo cambió todo. Desafortunadamente, la salud de René volvió a deteriorarse en 2013, cuando el cáncer regresó. A pesar del pronóstico, Céline permaneció al lado de René, apoyándolo incondicionalmente mientras enfrentaban juntos la última batalla. En 2016, después de una lucha prolongada, René falleció a los 73 años, dejando un vacío inmenso en la vida de Céline. El fallecimiento de René fue un momento desgarrador para Céline, pero también demostró la profundidad de su amor y su fortaleza. Céline compartió públicamente su dolor diciendo: «René siempre ha sido mi mayor apoyo. Él es mi todo, siempre lo será». En 2021, Céline Dion enfrentó otro desafío monumental cuando comenzó a experimentar problemas de salud que afectarían profundamente su carrera y su vida diaria. Inicialmente, Céline y su equipo se mantuvieron reservados sobre su enfermedad, pero finalmente, en 2022, se reveló que estaba luchando contra una rara condición neurológica llamada síndrome de la persona rígida. El síndrome de la persona rígida es una enfermedad autoinmune extremadamente rara que causa rigidez progresiva y espasmos dolorosos en los músculos del tronco y las extremidades. Los síntomas pueden variar de leves a severos y pueden tener un impacto significativo en la movilidad y la calidad de vida de las personas afectadas. En el caso de Céline, los síntomas comenzaron a manifestarse como espasmos musculares que interferían con su capacidad para cantar y actuar. El diagnóstico de síndrome de la persona rígida fue un golpe devastador para Céline, tanto física como emocionalmente. La enfermedad no solo afectaba su capacidad para hacer lo que más amaba, cantar, sino que también le causaba un dolor significativo y una pérdida de movilidad. A pesar de estos desafíos, Céline mostró una notable fortaleza y determinación para enfrentar su enfermedad con valentía. Ella quería seguir cantando, así que tomaba dosis altas de Valium para el gran dolor que sentía, pero poco a poco estas dosis ya no le hacían efecto y su dolor empeoraba y su capacidad para controlar su voz disminuyó. Incluso en algunas ocasiones ya no pudo regresar al escenario, pues el dolor no le permitía hacer lo que más deseaba, cantar. No le quedó más remedio que dar la noticia de su enfermedad, la cual tuvo un impacto profundo en su carrera. En 2022 se vio obligada a cancelar varias fechas de su gira mundial, una decisión que tomó con gran pesar, ya que siempre ha tenido un profundo amor y respeto por sus fans. Céline emitió un emotivo comunicado a través de sus redes sociales explicando su situación de salud y agradeciendo a sus seguidores por su apoyo y comprensión.
Me duele profundamente tener que tomar esta decisión, pero es necesario concentrarme en mi recuperación y en mi bienestar, escribió Celine. Estoy trabajando estrechamente con mis médicos y un equipo de especialistas para hacer todo lo posible por recuperar mi salud. El tratamiento del síndrome de la persona rígida es complejo y requiere un enfoque multidisciplinario. Celine ha estado recibiendo cuidados médicos de expertos en neurología, fisioterapia y manejo del dolor. El tratamiento incluye medicamentos para controlar los espasmos musculares, terapia física para mejorar la movilidad y técnicas de manejo del estrés para ayudar a lidiar con los desafíos emocionales de la enfermedad. A lo largo de su tratamiento, Celine ha permanecido optimista, ha compartido actualizaciones ocasionales con sus seguidores, ha hablado abiertamente sobre su lucha y su esperanza de regresar al escenario. La música siempre ha sido mi refugio y mi fuerza, dijo en una entrevista. No voy a rendirme, haré todo lo posible para volver a hacer lo que amo, para volver a cantar para mis fans. Hace apenas unos días se estrenó un documental sobre su vida y su enfermedad llamado Soy Celine, donde no solo documenta su lucha personal contra una enfermedad, sino que también aborda temas más amplios como el envejecimiento en la industria del entretenimiento y la vulnerabilidad de las figuras públicas. En este documental se puede ver el sufrimiento que Celine ha tenido que pasar debido al síndrome del cuerpo rígido. Celine ha mostrado una valentía increíble, su disposición a compartir su historia y a enfrentar su enfermedad con una actitud positiva ha brindado esperanza y consuelo a muchas personas que enfrentan sus propias batallas de salud. Celine Dion es sin duda una de las voces más icónicas y queridas de nuestro tiempo y sin duda seguirá tocando el corazón de todas las personas que la siguen. Queridos amigos y amigas, esta es la historia de Celine Dion, una mujer que sigue luchando con una enfermedad poco conocida y que no la deja regresar a los escenarios, pero como ella lo ha dicho, va a luchar con todas sus fuerzas para regresar muy pronto y poder cantarle en vivo a sus fans, y estoy segura que así lo logrará. Espero que la historia de Celine pueda inspirar a muchas personas que quizá están en su lucha con alguna enfermedad que llegó para cambiarles la vida. Si desean dejar algún comentario, escríbanlo que con gusto lo leeré. Muchas gracias por acompañarme. Si tienen alguna sugerencia de algún personaje, escríbanlo y lo pondré en la lista para futuros videos. Gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.